Y después del fiasco que fue Seasons of Forest, perdón, viene la nueva entrega de Winterson, amigos. Time 2, que se estrena el 30 de agosto del 2024 por Nuclear Blast Records, amigos. Y bueno, ¿qué no se puede decir de Winterson y qué sí se puede decir? Voy a omitir todo lo que ya se ha dicho en cuanto a las prácticas de poder exprimir las cuentas financieras de sus fans. Bueno, eso no lo voy a comentar. Ni lo de su sauna, no voy a decir nada de eso, estamos aquí por la música. Pero bueno, a ver, su disco pasado yo lo reseñé cuando salió y fue un fiasco, fue una estafa, fue algo deplorable para la carrera de la banda, que nada más con 2 discos habían hecho algo estupendo. Y Seasons of Forest me pareció un disco bastante malo, la verdad. Entonces, pues obviamente después de esto no quería escuchar más de la banda. O sea, y estaba en parte algo sentido de lo que había entregado Winterson con esa basofia de disco. Y aún así, muchos lo defendieron. Muchos decían que era una banda, un disco estupendo, que no sé qué. Pero bueno, ¿qué son? Fanboys, fangirls, gente que no importa lo que saque Winterson y con otras de sus bandas favoritas lo van a seguir defendiendo solamente porque son sus bandas favoritas, sin tener ningún criterio objetivo de lo que estaba pasando. Pero bueno, llega Time 2 y además le ponen Time 2. ¿Con qué objetivo? Porque seguramente mucha gente no le gustó el Forest of Seasons, Season of Forest, lo que sea. Y dijeron básicamente, ok, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de Time 1? Pues ahora vamos a sacar el Time 2. Porque claro, va a tener la misma fórmula. Vamos a planear el hecho de que si les gustó el disco anterior, va a ser lo mismo, o más fuerte, o más grande, quién sabe. ¿Quién sabe básicamente lo que pensó Winterson en aspectos de mercadotecnia para poder jalar a esa gente que había perdido con su disco anterior? Y bueno, pues aquí estoy para reseñarlo. Y a pesar de que yo hice mierda el disco pasado y que lo escuché con mucho entusiasmo y después terminé decepcionado, ¿qué tengo que decir de Time 2, amigos? ¿Qué le puedo decir a Winterson? ¿Era tan difícil? ¿Era tan difícil hacer un disco así? No, no era tan difícil. O sea, no entiendo el movimiento por el que tuvo que pasar Winterson para hacer el disco anterior, pero al menos, amigos, Time 2, me alegra decir que todos los prejuicios que tenía antes con esta banda, antes del lanzamiento de este disco, bueno, esta reseña está grabada siendo antes de su lanzamiento, pero todos esos prejuicios que tuve, todos esos pensamientos negativos en donde básicamente dije, el disco va a ser malo porque viene de parte de Winterson, pues todos esos prejuicios se fueron, desaparecieron después de escuchar Time 2. ¿Qué es en sí este disco? Es lo que tal vez nos debieron haber prometido antes, hace años. Es un disco que se siente canónico a la banda. Es un disco que se siente... vaya, me siento feliz de reseñar este disco y me siento feliz de haberme equivocado con mis prejuicios, de haber, sí, o sea, de que me hayan callado la boca. Claro, en muchos aspectos Winterson no es una banda mala, no tiene malos miembros, no tienen un mal concepto, una mala ejecución, no es nada de eso. Pero sí, no pueden culpar a muchos de nosotros por haber estado, pues, dudosos, prejuiciosos después de lo que fue el disco pasado. Entonces, es eso, es básicamente eso. Y pues ya, amigos, o sea, realmente Time 2 es un buen disco, pero ¿qué lo hace tan bueno? Me parece que nada más son 6 temas los que tiene el disco. Y así como Time 1 empieza con un tema instrumental, pero ahora nos está transportando a, ¿cómo se dice?, al folclore japonés, al sonido étnico nipón, el cual es muy atmosférico, es muy abrasivo. La verdad es que en este aspecto sí mantienen bien la consistencia, la coherencia en cuanto a la atmósfera nipona, japonesa, o sea, para transportarte, para que la música sea imaginativa, te invite a imaginarte otros aspectos, otros aspectos, más bien otro escenario que no es el propio, ¿no? O sea, además, como en un tipo de noche,
con la luna, como en el disco tal cual, como en la portada del disco con el árbol de Sakura, donde los pétalos están cayendo, es todo eso. Así te hace imaginar el disco con una introducción, con esta introducción tan atmosférica, tan ambiental, tan linda, tan llena de cuidado, porque sí, no es solamente meter sonidos atmosféricos aquí y allá, no, simplemente lo hicieron de una manera muy cuidadosa y bastante bien detallada, amigos. Es lo que yo puedo decir al menos de esta parte. El segundo tema, también como en el Time 1, empieza con orquestaciones fuertes, con un tema de, bueno, perdón, quiero decir que el tiempo es bastante largo, los temas son bastante extensos, el segundo tema me parece que dura 13 minutos y se va así conforme los temas van avanzando. Creo que nada más hay un preludio de 2 minutos y después el resto de los temas son bastante más largos, más de 10 minutos. Y este segundo tema de 13 minutos es... Es todo lo que se pidió desde el Time 1, es todo lo que se pidió desde ese momento. Y aún así... a pesar de la familiaridad de haber escuchado ese disco, regresa y dices, wow, es lo que pude haber escuchado hace 5, 6 años. No me acuerdo cuándo salió ese maldito disco de Seasons of Forest of Seasons. No me acuerdo, no importa, pero fue estupendo, fue increíble de escuchar. Cómo regresa esa fórmula al 2024 con ese melodic death tan bien pronunciado, con orquestaciones bien detalladas, las texturas son increíbles de escuchar, el cuidado a los arreglos tanto de las guitarras melódicas, la melodía, justamente este aspecto, las orquestaciones y también, pues... Más que nada eso tal vez puede ser en el aspecto atmosférico, en el aspecto orquestal, porque aún así el asunto de, por ejemplo, de las guitarras, como ya dije, la melodía en las guitarras es bastante detallado, bastante pulcro. Las baterías son blast beats, aquí ya es una tasca escuchar las baterías en muchos aspectos. Las voces, que vamos a quitarnos de prejuicios realmente. O sea, Winterson es power metal y melodic death. Entonces este aspecto del melodic death y el power metal con sus voces combinadas, wow, sigue muy bien este juego de las voces, del aspecto vocal. Me gusta mucho cómo se mantiene interesante, pero a su vez en parte cliché, como que lo que te esperas, pero no importa, simplemente te gusta lo que está pasando, extrañas ese sonido y Winterson te lo trae. Eso sí, Winterson sabe traértelo y me encantó, justamente me encantó. El resto del disco... junto con este segundo tema, te puedes esperar muchísimas cosas de, ¿cómo decirlo? Momentos instrumentales completamente atrabancados, completamente llenos de extravaganza, de poder, de velocidad. Sí, ese aspecto veloz ¿cómo decirlo? Que corresponde a Winterson, lo tienes ahí y lo tienes bien hecho, lo tienes bien entablado en un escenario completamente orquestado, de atmósferas, de sentimiento, de expresionismo. Es lo que me encanta de este disco. El segundo tema sí me gusta mucho cómo de pronto hay una parte en donde el juego instrumental de las guitarras, el bajo y la batería se torna completamente visceral en cuanto a la velocidad y de pronto llegan los otros temas y a pesar de que no entregue que nada más entregue pocos momentos como en el segundo tema, que nada más son unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, no importa porque de todas formas la atmósfera sigue fuerte, sigue prominente. Y a diferencia del disco pasado, este disco se siente más coherente, mejor cuajado, mucho mejor cocinado a los 4 temas del disco pasado, que eran canciones de más de 15 minutos, donde trataban de hacer toda una amalgama sonora que simplemente se sentía demasiado dispersa, y aquí no. Aquí se siente como un punto tras otro punto tras otro punto, como una hilera que va siendo detallada muy bien, ¿cómo decirlo? Muy bien manejada. Es lo que quiero decir. O sea, el disco se siente bien manejado, bien dirigido, bien hecho a comparación de lo que el disco pasado trató de entregar. Aquí simplemente es una fuerza de
y lo voy a seguir diciendo así, de atmósfera, de epicidad, de sentimentalismo. O sea, realmente creo que esta parte de Winterson es lo que necesitábamos escuchar. Pero a pesar de todo lo que les estoy diciendo, no hay más que decirles, no. Porque son pasajes, o sea, el disco se basa a base de, perdón, se basa a base, está conformado a base de atmósferas tanto tranquilas como épicas, veloces, sentimentalismo japonés, oriental. ¿Realmente hay más que eso? Realmente no, pero es la forma en cómo Winterson lo entrega, la forma tan, ¿cómo decirlo?, cariñosa. Porque hay mucho cariño detrás de este disco, así yo lo presiento. Me gusta pensar que este disco simplemente está hecho a base de, sí, de mucho sentimiento, de mucho cariño, de un cuidado al detalle, porque sí, el disco tiene muchísimo detalle por el cual te tienes que guiar para poder apreciar toda la complejidad que está dentro de este disco. Tal vez no complejidad en sí, como un disco progresivo o un disco, no sé, hay cierta complejidad, sí, hay cierto detalle, claro que sí, pero es de esos que son perceptibles, de esos que son fácilmente saboreables. Y vaya, qué rico disco. Winterson, ¿era difícil hacer este disco? No. En parte también hay algo que no me termina de encantar, es que se vuelve repetitivo. Sí, estás harto de las atmósferas, a veces estás harto de las orquestaciones, de los momentos épicos. Tal vez sí, pero no creo que sea el tema con muchas personas. O sea, yo personalmente considero que pudieron haberle dado un poquito más, ¿cómo decirlo?, de coherencia en el aspecto de composición, que sea un poquito más rebuscado, tal vez un poquito más, ¿cómo decirlo?, un poquito más variado, porque de hecho es bastante directo a pesar de sus atmósferas y a pesar de muchos aspectos que me terminan de gustar, del detalle, como ya dije antes, pero termina siendo muy directo. Y aún así, es un disco 1000 veces mejor que el pasado y lo voy a seguir diciendo. Repito, Winterson, ¿era tan difícil hacer este disco años antes? Me parece que no. Y bueno, yo personalmente, amigos, quiero decir que sí, le tiré mucha mierda a Winterson desde el disco pasado. Desde que anunciaron Time 2, le seguí tirando mierda. Y hoy, como una persona que habla no del lado del fanatismo, sino de alguien que trata de ser objetivo con las cosas que dice en cuanto a la música, vengo a decir que Time 2, repito, me cayó la boca. Me supo dar lo que yo esperaba, me supo entregar más de lo que incluso esperaba. Tal vez me entregó más porque justamente era prejuicioso, pero vaya, al final me entregó más. Y yo agradezco mucho eso de parte de los chicos de Winterson. Winterson, gracias. Repito, no era tan difícil. Ahí está mi calificación, 8.5, amigos. Entonces, muchas gracias por ver esta reseña. Acuérdense, sale el 30 de agosto por Nuclear Blast Records, amigos. Y gracias por vernos. Hasta luego.